Hola, saludos, bienvenidos. Aquí estamos ya para contaros en Átomos y Bits lo último de la ciencia y de la tecnología. Vamos a profundizar en esos asuntos que nos interesan, hoy mirando hacia lo profundo, hacia las estrellas y más allá, porque ya sabéis que nos interesa mucho este vecindario en el que está nuestro planeta flotando y nosotros con él, a ver hasta dónde llegamos a bordo de esta nave espacial gigantesca que se llama Planeta Tierra. En Átomos y Bits, cada 7 días acercamos esas noticias científico-tecnológicas y lo hacemos con la realización técnica de Esteban Novillo, con toda la información que nos trae José Manuel Nieves y con el saludo desde el micrófono de Pedro Palomay. Don José Manuel, ¿cómo está usted hoy, señor? ¿Qué tal le va la vida? Muy buenas, don Pedro Pablo, estupendamente bien. ¿Está usted preparado para surcar una vez más el espacio? Bueno, para surcar, para ver el espacio desde aquí, desde nuestra nave, porque es que además hoy tenemos buenas noticias. Hoy finalmente el asteroide ese que nos iba a destrozar y a arrasar y no sé cuántas cosas más, a nosotros no, pero igual le da a la Luna, ¿no? Sí, no, hombre, no, pero claro, pero no nos iba a arrasar. Había una posibilidad de que chocara contra nosotros y solo en el caso, porque era pequeñito, de que cayera en una ciudad iba a hacer pupa, Sí, cosa que pero es ya sabes bastante... esto es el principio de Peter. Dice, no, hay un pequeño caso, pum, justo nos cae encima el meteorito, que ya sé cómo funcionan estas cosas. Pero bueno, Claro, no va a ser no sé si así. te acuerdas de que una vez hicimos un programa sobre el único caso en toda la historia en que se cree que un asteroide arrasó una ciudad en la antigüedad. Sí, me acuerdo perfectamente, sí, señor. Pues, y no está comprobado del todo, ¿no? Pero fíjate que en todos los miles de años que llevamos recopilando historias, pues desde grabándolas en la piedra hasta papiros, pergaminos, papel, roca, pinturas, de todo tipo de formas de expresión para que quede constancia, en todo ese tiempo no tenemos noticia práctica, vamos, de ningún muerto por asteroide. Bueno, eso es Fíjate. verdad. Yo llevo 30.000 años aquí, en este mundo, y la verdad es que no he visto todavía un impacto de esos especiales. Y espero no verlo en el tiempo que quede. Bueno, recordemos, estamos hablando del 2024 IR4. Sí, Hace apenas unas semanas, a principios de año, bueno, a principios de año lo detectaron los asteroides, pequeñito, no sabían todavía cuál era su tamaño, ahora sí, estaba entre 40 y 90 metros, ahora sabemos que tiene 60 metros. Calcularon su órbita con muy pocos datos, porque claro, nada más verlo le has visto recorrer muy poca trayectoria claro. y de esa trayectoria tienes que deducir cómo es la órbita, es decir, cuanta más trayectoria tengas del asteroide, más fácil es calcular su órbita, ¿no? Por eso, al principio, las posibilidades de impacto contra la Tierra, el 22 de diciembre de 2032, se situaron en el 1,2%, Mm. que son muy bajas, eso quiere decir que había casi el 99% de que no chocara, ¿no? Pero esas posibilidades del 1,2%, que en los días siguientes llegaran a subir hasta el 3%, convirtieron a este pequeño asteroide en el que más posibilidades había tenido de chocar contra nosotros en tiempos históricos, ¿vale? Por eso llamó tanto la atención. ¿Qué pasa? Que después esto al observarlo más, o sea, hubo unos cuantos días de tensión. Los astrónomos lo que hacen en ese caso es que una vez descubierto le dirigen, o sea, piden a los mayores telescopios del mundo que apunten hacia el asteroide para tener más datos. Y se hicieron cientos de cálculos de todo tipo, de simulaciones, de debates. Al final se vio que a medida que se iba conociendo su más cantidad de órbita, las posibilidades de un impacto con la Tierra fueron bajando, hasta que prácticamente se convirtieron a cero. Me parece que eran un 0,000, no es despreciable, ¿no? Sí. Pero la historia de este bichejo espacial no termina aquí, porque ahora tienen una nueva posibilidad, que es que al final el asteroide choque con la Luna. Y resulta que ahora tampoco es que tengan muchos datos, porque este asteroide es una órbita larga. Una órbita larga es muy elíptica, es decir, muy ovalada, muy alargada. Eso quiere decir
que hay momentos en que está muy cerca de la Tierra y momentos en que está muy lejos, ¿no? Sí. Y ahora mismo está en la fase de que se está alejando mucho y es muy pequeño. Es decir, todavía no se ha observado todo lo que se podría observar. Un buen momento para observarlo y saberlo todo de él será en el año 2028, cuando haga la curva a lo lejos de su elipse Y y se venga. vuelva a acercar a la Tierra y pase cerca en 2028. Ahí se sabrá seguro. Pero en febrero, cuando esta amenaza de impacto con la Tierra todavía no estaba descartada, pues un equipo de astrónomos pidió tiempo de observación con el mejor telescopio que tenemos, el James Webb, ¿no? El Sí. más potente de todos y que no necesita ver en el espectro visible, sino que tiene una visión en infrarrojos que permite, sobre todo, estudiar asteroides, porque los estudian por el calor que desprenden, de formas que los telescopios en la Tierra no pueden, ¿no? Y entonces, el pasado 26 de marzo, hace nada, el James Webb, pues durante 5 horas apuntó hacia 2024 y R4. Y claro, lo que encontró fue una cantidad enorme de datos que permitieron a los científicos determinar el tamaño, las características, cómo era esta piedra, ¿no? Ujú. Primero, el tamaño pasó de un rango muy amplio de entre 40 y 90 metros a las estimaciones que se habían hecho en observaciones con luz visible, a las estimaciones del James Webb, ¿no? Ujú. Son 60 metros con un margen de error de solo 7 metros. Es decir, pasas de un arco de posibilidad de entre 40 y 90 metros, que es más del doble, a entre 60 y 67, lo cual es muchísima más precisión, ¿no? Y ahora, una vez que ya todo el peligro, cualquier tipo de peligro para la Tierra, que era pequeño pero no inexistente, se ha descartado, pues el escenario ha cambiado. Y es un escenario mucho más atractivo y mucho más emocionante desde el punto de vista científico. Y es la posibilidad de que este asteroide finalmente termine en el 2032 tocando, sí, pero con la Luna, no con nosotros. Mm. ¿Qué probabilidades hay para esto? Pues ahora, y conociendo más datos de los que se conocían hace 2 meses, las probabilidades siguen siendo bajas, un 2%, parecidas a las que se le llegaron a asignar al asteroide para un impacto contra la Tierra. Y puede parecer un porcentaje bajo, pero desde luego para los científicos es una oportunidad única, ¿no? O sea, Doble imagínate, impacto ahí. imagínate, claro, imagínate la escena. Llega un asteroide cuyo tamaño ya conoces, viajando a una velocidad que ya conoces, impactando contra la superficie lunar que ya sabes de qué está hecha, tienes todos los parámetros. Pues ese evento, si se produce, permitiría a los científicos por primera vez estudiar en directo cómo se forma un cráter lunar. Mm. Claro, todos los parámetros son conocidos, la velocidad, la composición, el tamaño, la trayectoria, todo, algo que antes nunca se había hecho, ¿no? Y estamos hablando de que esta piedra de 60 metros en la Luna puede hacer un cráter de hasta 1 kilómetro de diámetro, Sí, que no está nada mal, ¿no? no está mal, ¿no? Bueno, te quiero decir, puede parecer, los propios científicos dicen que mm, y esa probabilidad de impacto están pendientes de si va a subir o si también va a bajar a cero, ¿no? Cosa que ya te digo que se sabrá cuando el asteroide se aproxime dentro de unos años, ¿no? Ahí lo sabremos mejor. Pero un 2% de posibilidad, claro, significa un 98% de que no choque. Tú imagínate si estás en un casino y haces esa apuesta, Sí. pues, pues te tomarían un poco por loco, ¿no? Pero la posibilidad de que efectivamente sea así es un caramelo que los científicos no están dispuestos a dejar escapar. Es mucho mejor estar pendientes y que no pase nada a decir, bueno, total, si no va a caer y que Y caiga que y que no caiga. estés preparado. Claro, es muchísimo peor, ¿no? ¿Y Claro. qué es lo que se podría ver? Bueno, pues por ejemplo, en este impacto se podrían estudiar un tipo de destellos de luz que producen estas colisiones de asteroides contra la Luna, que se conocen desde hace muchísimo tiempo, pero se consideran imposibles de observar porque se producen en un lapso de tiempo demasiado corto para observarlo con un telescopio, ¿no? Ujú. Sin embargo, hace ya 25 años que unos científicos demostraron que si se utilizaban
dos telescopios al mismo tiempo y una velocidad de captura de imagen ultra rápida, se podía confirmar si esos destellos eran reales y no simples errores, ¿no? Ya. A ver, contra la Luna se han estrellado objetos artificiales, pues distintas sondas, pues una de las últimas fue la SMART 1 de la Agencia Espacial Europea, pero los impactos de asteroides naturales son muy difíciles de predecir. Mm. E incluso cuando se detectan, cuando se sabe que van a caer, son asteroides que acaban de aparecer, por así decirlo, los acabamos de ver, y no conocemos ni su masa ni su velocidad. Y eso dificulta mucho una observación precisa. Pero eso, si por fin el 2024 y R4 cae, pues eso no va a pasar. Tenemos todos los datos. A ver, incluso así, la observación va a ser difícil. Fíjate todo lo que tiene que pasar. Para observar ese destello, pues tienen que coincidir una serie de cosas, ¿no? La primera, que el impacto sea en el lado de la Luna que está orientado hacia la Tierra y no en la otra cara, porque entonces no vemos nada. No, es verdad. Y si cae en el otro lado, se acabó. No, no vemos O nada. sea, claro, no, pero no solamente en el lado que está orientado hacia la Tierra, sino en la parte oscura. O sea, en Ya, la ya. parte en la que es de noche, no iluminada por el sol, porque si no, un destello a plena luz del sol tampoco lo ves. Tampoco, pues entonces se reduce mucho más la Segundo, posibilidad de segundo, verlo. segundo, los observadores con su telescopio en tierra también tienen que estar en el sitio adecuado para poderlo captar. Y tercero, durante la observación, el clima tiene que ser favorable. O sea, es Ya, toda ya. una carambola de condiciones que hace esa observación muy difícil, aunque no imposible, desde luego, ¿no? Pero los científicos son persistentes y sobre todo optimistas, ¿no? Mm. Supongamos que se cumplen todas las condiciones, pues los científicos tendrían una oportunidad única, la primera oportunidad de observar cómo se crea un cráter lunar en directo, y además con un objeto del que se sabe todo, como te he dicho. Se sabe ya tamaño, velocidad, todo es conocido, ¿no? Y medir esa intensidad de esos destellos de luz, que es una oportunidad remota, pero que ya te digo que los científicos no están dispuestos a dejar escapar. A lo mejor podían mandar una nave pequeña con vídeo, con capacidad de grabar, la poner en órbita alrededor de la Luna y se No, podría sí, ver. por poder se pueden hacer muchas cosas, pero hay que ser oportunista. Es decir, tú no Sí, puedes montar una misión con los miles de millones que te puede costar solamente para hacer eso. sí, Es decir, las misiones, armar una misión lunar no es una broma, presupuestariamente, ¿no? Y hacerlo solamente con ese fin, pues probablemente no es rentable. no lo hicieran. Si hubiera otra que se pudiera reconvertir de alguna, ya estarían proponiéndolo, ¿no? Ujú. Pero bueno, esto es a lo que pueden llegar, ¿no? Que se den las condiciones oportunas, o sea, que esté en la cara visible, en la parte nocturna de la cara visible, que haga buen tiempo y que los observatorios, porque serían dos para hacer esta técnica de verlo con dos a la vez, estén situados en el lugar correcto para hacer justo esa observación en ese momento, ¿no? O Madre mía, sea, que cuando lo piensas dices la cantidad de cosas que hacen ya, ya, falta ya, para por eso se conseguir. te quita. Pero es que la ciencia funciona muchas veces de esa manera. Y desde luego, si no lo intentas, Sí, nunca eso lo está vas a claro. conseguir. Eso está Nunca lo claro. vas a conseguir. Eso está claro, las cosas que uno quiere hay que intentarlas siempre. Luego ya con el no ya partimos, pero bueno, vamos a por ello. Bueno, pues una buena noticia en todo caso, que no vaya a impactar aquí en la Tierra, pero no os pongáis tan optimistas rápidamente, porque como sabéis, nuestra misión consiste básicamente en crear miedo e incertidumbre entre vosotros para que lo paséis mal. Y entonces vamos a crear más miedo y más incertidumbre con la observación de una galaxia un poquito rara que puede predecir de alguna manera el destino de la Vía Láctea y no es el mejor de los destinos que nos gustaría. Cuéntanos. Sí, es una cosa, un descubrimiento inesperado, como son casi todos los descubrimientos, en una galaxia muy, muy lejana, situada a casi 1.000 millones de años luz de la Tierra. Muy Y lejana, sí. resulta que es una galaxia muy parecida a la nuestra, 3 veces más grande, eso sí, pero una espiral, o sea, con brazos espirales perfectamente definidos, solamente que su agujero negro central es gigantesco comparado con el nuestro. O Hmm. sea, estamos hablando de un agujero negro que tiene miles de millones de veces la masa del Sol, Caramba. mientras el nuestro, que es Sagitario A, solo, entre comillas, tiene 4 millones de masas solares.
que no es que sea no es que ande descalzo en cuanto a tamaño, pero claro, no tiene nada que ver uno de 4 millones de masas solares con uno que tiene varios miles, 5 o 6 mil millones, ahora no recuerdo, de veces la masa del Sol, ¿no? No Sí. es lo mismo. Pero esto no es lo importante. Una galaxia espiral parecida a la nuestra, más grande y con un agujero negro muy gordo, muy gordo. Pero eso no es lo que ha desconcertado a los científicos. Lo que sí ha desconcertado a los científicos es que ese agujero negro está en plena actividad. Sabes que cuando a las galaxias activas se les llama cuasares, Sí. porque tienen, o galaxias de núcleo activo, porque quiere decir que el agujero negro está en fase de alimentación y entonces entra en una actividad frenética y desprende unos chorros por los dos polos de la galaxia, hacia arriba y hacia abajo, potentísimos de radiación, ¿no? Una cantidad de energía enorme. Bueno, pues ese gigantesco agujero negro dentro de esa galaxia similar a la nuestra está disparando enormes chorros en forma de ondas de energía de radio, en el espectro de la radio, hacia el espacio. Y son tan grandes que se extienden los chorros a ambos lados de la galaxia hasta 6 millones de años luz Caramba. de un lado y 6 millones de años luz hacia otro. Imagínate la potencia, ¿no? Bueno, Mm. es verdad que se conocen otras galaxias que son capaces de emitir chorros parecidos, ¿no? Pero resulta que ninguna de esas galaxias es una galaxia espiral, porque esa capacidad se creía que era exclusiva de otro tipo de galaxias, las galaxias elípticas, que no tienen una estructura, son más bien un amasijo muy grande de estrellas con forma elíptica, que están así como todas juntas, pero no forman estructuras ordenadas o no del todo ordenadas, ¿no? Y son galaxias muy grandes. ¿Por qué? Pues porque ese estado tranquilo, calmado, de un núcleo bien definido, de los brazos espirales bien marcados, pues es incompatible con la cantidad de energía, con la actividad inusitada que está lanzando ese agujero negro, que debería de desordenar todo eso en un amasijo de estrellas sin orden ni concierto, grande, pero sin orden ni concierto, como son las demás galaxias que emiten estas energías, ¿no? Ujú. Entonces, claro, el hecho de haber visto que una galaxia espiral como la nuestra desafía las teorías convencionales y es capaz de mantener su integridad al mismo tiempo que emite esta cantidad brutal, los chorros bestiales de radio, pues deja abierta una posibilidad inquietante de que también nuestra galaxia, nuestra Vía Láctea espiral, pueda hacer algo parecido en algún momento. O sea, Y si Que Sagitario A lo puede hacer, ¿qué te refieres? lo puede hacer también, a lo Sí, mejor no a 6 millones de años, pero puede hacer algo similar. sí, Solo tiene que empezar a alimentarse, cosa que ahora no está haciendo porque está en una etapa tranquila, ¿no? sí. Y claro, si hace eso, las consecuencias para nuestro sistema solar y para la Tierra serían absolutamente catastróficas, catastróficas. Es decir, haber hecho este descubrimiento, dicen los propios autores, no es una simple curiosidad científica, sino que obliga a los investigadores a que reconsideren la forma en que evolucionan las galaxias, las cosas que son capaces de hacer y cómo crecen y cómo entran en actividad los agujeros supermasivos que hay dentro de esas galaxias, ¿no? O Ujú. sea, si una galaxia espiral no solo consigue sobrevivir, sino prosperar bajo esas condiciones tan extremas, ¿qué implica eso para el futuro de galaxias como la nuestra? O sea, eso se preguntaban los investigadores, ¿podría nuestra Vía Láctea experimentar algún día fenómenos de alta energía parecidos a esta? ¿Y con qué consecuencias? Bueno, Ya. pues los investigadores detallan este análisis de la estructura y de la evolución de esta galaxia, cuyo nombre me voy a atrever a repetirte solo una vez, Venga, que es 2 más XJ234532538-044925 la gallina. Exacto. Bingo. Bueno, como te digo, es una galaxia que es 3 veces mayor que la nuestra y lo que resulta difícil de asimilar, como te he explicado, es que a pesar de la violencia de esos chorros de radio, esta galaxia consiga mantener su estructura perfectamente definida, con los brazos espirales bien dibujados, su barra central luminosa, su anillo estelar intacto. Vamos, un equilibrio imposible, o que se pensaba que era imposible. Puede ser que ese equilibrio se consiga, entre otras cosas, gracias a esos chorros, por algún motivo que no conocemos. No lo sabemos. Lo que sabemos es que, según nuestros conocimientos, es incompatible.
porque solamente la energía de esos chorros es suficiente para desestabilizar la galaxia entera, o sea, para romper ese orden. Ya. Hace falta mucho tiempo y mucho orden para que las estrellas adquieran, se distribuyan en brazos espirales alrededor de un centro y que todo eso se mantenga y Sí. que haya un plano galáctico y un bulbo galáctico bien definido. O sea, hace falta que las cosas estén muy tranquilas para que las estrellas tengan el tiempo de seguir la gravedad de su propia rotación y irse agrupando de estas formas, ¿no? Cuando introduces un chorro de energía brutal en esa ecuación, desestabilizas todo, ¿no? Ya. Y es que además se añade de que en el halo de esta galaxia hay una enorme cantidad de gas caliente que está emitiendo rayos X. Y esto da importantes datos, porque ese halo es verdad que se enfría lentamente con el tiempo, pero los chorros del agujero negro lo calientan, porque actúan como un horno cósmico, y eso impide que se vayan formando nuevas estrellas, a pesar de que hay un material suficiente disponible como para formar nuevas estrellas. Pero al sobrecalentarlas, este horno, que son los propios chorros, al sobrecalentar todo ese halo de gas caliente alrededor de la galaxia, impide que se formen más estrellas. No es un fenómeno conocido, pero que todavía choca mucho más que esa galaxia pueda mantener Su o sea, coherencia. sí, su coherencia, efectivamente, ¿no? A ver, ¿qué pasa hoy en nuestra Vía Láctea? Bueno, pues que tiene un agujero negro comparado con este relativamente pequeño y que además están en un periodo extremadamente tranquilo, prácticamente latente. Pero claro, a la luz de lo que se ha visto en esta otra galaxia, pues eso podría cambiar si de repente el agujero negro se traga una nube de gas, se traga una gran estrella, o incluso si nuestra galaxia se traga una pequeña galaxia satélite de las que hay, de las que tenemos alrededor. Si nuestro agujero negro de repente se empieza a alimentar pues se activaría. Mm. Y este evento, esta activación, que se conoce como disrupción de mareas y que se ha observado en otras galaxias, nunca hasta ahora se ha observado en la Vía Láctea. También es verdad que llevamos poco tiempo mirando para lo que son los tiempos galácticos, ¿no? Total, que este ejemplo de esta galaxia de impronunciable nombre es absolutamente inesperado y lo que nos enseña es que si de eso llegara a pasar, o sea, en el que volverá a pasar, porque en el pasado de la Vía Láctea tenemos indicios de que eso ha pasado ya, pero Mm. que en el momento que nuestro agujero negro encuentre un pincho que llevarse a la boca, Mm. pues podría empezar su actividad y podría empezar a hacer estas cosas, ¿no? Y sería capaz de generar también, igual que esta galaxia que acaban de descubrir, poderosos chorros de radio, y eso tendría un impacto enorme para nosotros, ¿no? De eso no cabe duda. La Tierra, ni que decir tiene, que acabaría absolutamente destruida y todo el sistema solar entero, ¿no? Ahí, o sea, el chorro puede apuntar directamente al sistema solar, en cuyo caso, adiós, o apuntar de refilón solamente, en cuyo caso, adiós también, ¿no? Mm. Es decir, que ahí tenemos un ejemplo actual de que es posible, cosa que no se creía, que galaxias como la nuestra hagan lo que están haciendo otras galaxias de núcleo activo, que normalmente todas las que se conocen son de un tipo y una estructura totalmente diferentes a nuestra Vía Láctea. Hay que recomendarle a nuestro agujero negro un ayuno intermitente. Tenemos una sección tecnológica aquí en el programa, muy interesante también, porque vemos distintos cacharritos, pero no solamente cacharritos, también hablamos de distintos programas que están ahora mismo pues utilizados habitualmente por todos los usuarios, como es el caso de WhatsApp. Y hay algunas funciones nuevas de WhatsApp que ya se ponen en marcha, se han presentado, y una de ellas que a mí me parece particularmente útil, bueno, por lo que es nuestra profesión, nos viene muy bien, que es la transcripción de los mensajes. ¿Cómo funciona esto? Sí, lo acaba de anunciar Mark Zuckerberg, que es el CEO de Meta, que sabes que es la empresa matriz de Sí. WhatsApp, aparte que también es de Facebook, ¿no? O de Instagram, ¿no? Bueno, pues lo acaba de anunciar nuevas funciones. Es que está muy
desde que los algoritmos de inteligencia artificial han empezado a prosperar por todas partes, pues estamos viendo que también las redes sociales o las mensajerías, las aplicaciones de mensajería como WhatsApp, están adquiriendo capacidades que antes nunca tenían. Ahora, por ejemplo, ya es posible añadiendo determinados programas de inteligencia artificial a nuestro WhatsApp y aparecen como un contacto más y resulta que es una inteligencia artificial a la que le puedes preguntar cualquier cosa y te contesta a través de WhatsApp. O sea, todo lo que te hace un programa, pues Gemini o ChatGPT, o los puedes integrar en WhatsApp. Pero es que WhatsApp también va a hacer una integración no a través de una aplicación, sino propia con la inteligencia artificial para que puedas utilizar el propio WhatsApp para hacer todas tus consultas de inteligencia artificial o para crear imágenes, etcétera. Sin Eso lo necesidad veremos de llegar salir, ¿no? pronto. Sin necesidad de salir de WhatsApp, entonces. Sin necesidad de salir, lo haces todo directamente desde WhatsApp, sin necesidad, porque ahora hay varias IAs que tú puedes añadirlas como si fueran un contacto. Entonces, lo único que tienes que hacer es hablar con ese contacto y preguntarle lo que quieras y te lo contesta, ¿no? Está muy bien, pero no está integrado en la propia aplicación, cosa que va a estar pronto. Pero lo que anunció Zuckerberg el otro día, entre otras cosas, es que ha empezado ya, y lo veremos enseguida en España también, a implementar las transcripciones de mensajes de voz, ¿vale? A ver, yo ya te digo, no lo he probado porque todavía no está disponible, pero así parece que se trata de una cosa interesante. Piensa, a todos nos ha pasado más de una vez que recibes la típica nota de voz de un contacto Sí, y no estás en situación para poderla escuchar. claro. Y no te apetece porque estás con un grupo de gente, si te la pones al oído no te enteras y si la pones en altavoz se entera todo el mundo. Mm. Vale, bueno, pues con esta funcionalidad tú puedes hacer que ese mensaje de voz, el propio WhatsApp te lo convierta en texto y te lo enseñe como texto, ¿vale? Sí. Claro, eso para utilizar esta función te vas al apartado de chats en ajustes y activas el botón de transcripciones de mensajes de voz y ya la tienes disponible. Y entonces, Eso sí, según te entra, te lo hace directamente. Según te entra el mensaje de voz. tú el mensaje de voz lo tienes que mantener presionado como si hablaras Sí. para que aparezca la opción transcribir. Y entonces, una vez que aparezca, eliges esa opción transcribir y inmediatamente pues te, te transcribe lo que decía ese mensaje a texto, ¿no? Vale. Vale, habrá que ver que ya te digo que eso no lo tenemos todavía disponible y igual que ha pasado con otras funcionalidades de WhatsApp, pues no es que un día ya están disponibles para todos, sino que es paulatino, poco a poco, a partir desde que se lanzan, pues cada vez un número mayor de usuarios va pudiendo utilizar las nuevas características, no todos a la vez. Es decir, que si algunos usuarios ven que su vecino ya lo tiene y él no lo puede tener, que no se asusten porque eso quiere decir pues, que irá en una oleada próxima en los siguientes días, ya la va a poder utilizar también, ¿no? O sea, Mm. que no es inmediato para todos en el mismo Ya. momento, sino que también a lo mejor primero van los de Android y luego van los de iOS para Apple, es decir, primero irá a un país, luego irá a otro, dentro del país también, que será paulatino. Pero esta WhatsApp lo que ha anunciado es que eso sí, que va a llegar a la vez tanto para Apple como para Android. Como mínimo eso lo sabemos. Mm. Y que va a estar disponible por ahora solamente en unos poquitos idiomas, entre los que afortunadamente está el español, ¿no? Hombre, Inglés, a no estar, portugués. vamos, hablo yo con Zuckerberg y le pongo las peras al Pues mira, cuarto. en francés no está, de momento. Anda Es que les doy. inglés, portugués, español y ruso. Sí, pues claro, como debe ser. Bueno, pues ya está, ¿no? Bueno, pues esa es la novedad que os quería contar hoy, que si no la tenemos ya, la acaban de anunciar y en los próximos días barra semanas, pues la vamos a tener todos y pues está bien ¿Nos llega algún comentarlo. aviso o simplemente entramos de vez en cuando para ver si está descargado ya? No, simplemente cuando vendrá una actualización y tu teléfono te dirá que está disponible una nueva actualización y en esa actualización encontrarás las nuevas funciones. Ok, vale, pues nada, nos quedamos con la idea y pendientes. A mí me va a venir muy bien, porque últimamente yo no sé por qué la manía que tiene la gente de que no, en lugar de llamar por teléfono, te manda notas de voz, pues llama por teléfono. Porque la O gente escribe. ya no solo ya no escribe a mano, sino que ya es que no escribe ni a máquina. Vamos.
Menos mal que siempre quedaremos los monjes copistas medievales aquí, aunque sea desde la radio, contando todo lo último que hay. Bueno, don José Manuel, voy a coger el pergamino, que tengo líos que pasar, y vamos a dejar aquí el programa de momento. Ya volveremos la semana que viene, si a usted le parece bien, que yo creo que sí. Me parece fantástico que nos veamos de aquí a una semana, como siempre. Estupendo. Pues en Átomos y Bits, ya sabéis, este es vuestro programa y aquí nos encontráis pues con todas las novedades relacionadas con la ciencia y la tecnología cada semana. Átomos y Bits, con la realización técnica de Esteban Novillo y con toda la información que nos trae José Manuel Nieves, como siempre, a la última de la última. Y Pedro Pablo Maya, aquí en el micrófono. Volvemos en 7 días.